El desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia. Un programa, podcast, blog que hacemos con cariño. Es de historia universal con comedia. Lo conduzco, soy Gon Curiel. Mucho gusto, a quienes no me conocieran, soy comediante. Y tengo a mi lado al Dr. Stern y a Sergio Mendiola Aro, nuestros señores cultos. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué onda? Bien, gracias. La Deli, qué bueno. Aquí. ¿Y esa computadora que no es la clásica y tradicional rosa? Pues ya la había traído, ¿no? Ah, ¿sí? Es que la bloqueé. La bloqueé, la olvidé por el dolor. Por el de la pues ya la rosa. Está jubilada. Hay que ponerla en un museo, Doc. Sí. Porque está. es parte de la historia. Sergio, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno, amigo. Muy bien, muchas gracias. A todo dar, muchas gracias. El día de hoy, bueno, ya hicimos el episodio de Lázaro Cárdenas, que me resultó sumamente apasionante, porque además eran tiempos de muy novelescos, ¿no? La política muy novelesca en ese entonces. Bueno, ¿sigue así o ya consideras que serían novelas muy chafas, Doc? Sí, ya, ¿no? Como de Corín Tellado. Combinado con... Pero antes sí, ¿verdad? Parecía que lo escribía Dickens, ¿ah? Pues sí. O, por ejemplo, ¿no has leído La sombra del caudillo? Ah, es un clásico. Es de esa época, ¿no? Ajá, sí, claro. Un poquito antes de Cárdenas. Que el caudillo era Calles. Calles. Entonces era un libro que sí, nunca lo leí, la verdad. Y la película, por si no lo leíste. Que sale Ignacio López Tarso. No me acuerdo de eso. Creo que sí. La película es muy buena también, La sombra del caudillo. Está bien hecha y se las recomiendo mucho. Y pues de esta época. A ver, La sombra del caudillo. Vamos a ver quién sale. Sí, fíjate que... López Tarso, pero él sale ya de viejo, ¿no? Siempre ha sido viejo. Sí. Ignacio López Tarso. Cine. Nació viejo. La sombra del caudillo, película de 1960 de Julio Bracho y los protagonistas Tito Junco, Tomás Perrín. Ese actor era bien Perrín, Carlos López Moctezuma e Ignacio López Tarso, sí me acordaba. Órale. Pues hay que verla, se las vamos a dejar de tarea. Por favor, coméntenla en nuestro grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia. Sí, ahí está en YouTube. Podcast. Todo. ¿Sí? Está bueno. Está gratis en YouTube. Sí. No, pues ya saben, no es la máxima calidad, pero sí. Pero seguro que la ves en el 9 y peor. ¿Te acuerdas del 9? El 9, sí. El 22, el 9. El 11. Pero el 11 era más como películas de Hollywood. Pero el 9 todavía existe, creo, ¿no? ¿Sí? Sí. Todavía existe. De hecho, Samia, creo que mi alumna querida de francés, que me regaló un libro que ahí lo hubiera traído para presumirlo, un libro bien padre de los gatos y los escritores en francés. Ella... Qué específico regalo, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Ella creo que trabaja en el canal 9. Ah, sí. ¿En serio todavía existe? Y Samia, si no, pues ahí ponlo en los comentarios. Yo me acuerdo cuando era niño que mi mamá siempre veía películas clásicas, pero me acuerdo que me acercaba. Si era el 11, decías, bueno, pues ahí de repente Casablanca o así. Pero el 9 era un rango desde nosotros los pobres hasta cosas que sí decías. La mujer de Benjamín, claro, más para acá o de plano cosillas como que onda Corín Tellado, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la historia de Pemex. Don Sergio, que está muy callado porque está pensando en toda la historia y todo. Estructurando. Este es un repasando. programa que se prepara, como pueden ver. Y ahorita estaba de que 27 de noviembre de 1946, 2025. Y tú, perdón, ¿y tú qué hiciste esta semana? Sí, Sergio, ¿cómo has estado? 35 de septiembre, ya diciendo así, ya loco. 35 de septiembre. 1900, De agostembre. 1900, 2000, ya así todo loco. Cuéntanos la historia de Pemex, querido Sergio. Primero la historia de la producción petrolera. Porque Ok. México entró tarde a la producción del petróleo. Uh-huh. Entonces, resulta que hay un... Bueno, pero pues unos minutos tarde, pues eso. Tampoco castigues a México. Le dijeron, pues es que hay que llegar a las... Como buen mexicano, dijo, hay que llegar un poco tarde. Pero llegó. Pero llegó a la producción de petróleo tarde, pero... Tarde, pero seguro. Porfirio Díaz invita a un contratista londinense de apellido Pearson, que es de la familia que hoy tiene estas publicaciones como científicas, como el texto científico Pearson.
que era quien hacía que Londres funcionara correctamente, ¿no? El alumbrado público, las alcantarillas, el drenaje en general, todo eso. Okay. Y entonces lo contrata para venir a México para terminar el gran canal de desagüe de la Ciudad de México y para hacer un tren transísmico por fin, después de como... ¿Un tren qué? Entre Coatzacoalcos transísmico, quiere decir que cuando está temblando, no importa, el tren puede seguir avanzando. Atraviesa. Entonces aquí funciona muy bien. Atraviesa los sismos. No, era el famoso tren que iba a ir de Coatzacoalcos a Salina Cruz, del Atlántico al Pacífico, en vez de el canal de Panamá. Ya. De hecho, mucho más útil que el canal de Panamá. Ajá. Entonces, viaja primero a Estados Unidos Whitman Pearson, y en Texas pierde un tren. Y en el perder el tren, de pronto empieza ¿Y dónde lo habrá dejado? Por no fijarse. Por no fijar, vean, por eso hay que fijarse dónde dejan las cosas. Puede uno perder hasta un tren. Uno empieza que perdiendo una pluma, que perdiendo la cartera, perdiendo las llaves. O lo contrario. Y si no controlas eso, terminas perdiendo hasta un tren. Exacto. Espérame. Perdí el tren del pensamiento. Ay, me trabé. Oigan, bueno, pues... Y la adicción. Y la adicción, ¿no? La adicción también. Qué bueno. Y fíjate, AMLO por buscar un tren va a perder, pero a México. ¿Qué es eso? ¿Corín? Toma nota, Corín. Ahí entonces... Y entonces está en una ciudad que se llama Beaumont, en Texas. Y descubre que en ese instante está habiendo una fiebre del petróleo en ese pueblo, de estos pozos petroleros que revientan así. De las caricaturas. De las caricaturas. O sea, es verdad eso. Se está picando el piso y de repente chas. Exacto. Entonces se da cuenta de que esto podría también suceder en México, porque se han encontrado pequeños pozos en esa área. Y la otra, se le prende muy rápido el coco, que los trenes, en vez de usar carbón, podrían usar petróleo si es que encuentran gran cantidad de petróleo. Entonces, bueno, hace todo lo que se le manda hacer, o sea, consigue contratos y encuentra que en toda esta cuenca del río Coatzacoalcos hay petróleo. Entonces constituye una empresa de nombre El Águila, con aportaciones de capital de toda la gente fuerte del Porfiriato. Ajá. Y bueno, con base, digamos, entre México, Tampico y Londres, ¿no? Ese es como el inicio. Y luego hay otro hombre que se llama Edward Doheny, que es quien descubre el pozo, uno de los grandes pozos petroleros de Los Ángeles. Ven que hay un área que se llama en Los Ángeles La Brea, ¿no? Que es donde están la brea y los fósiles y todo eso. Bueno, mismo viaja a México y también encuentra como yacimientos. Y Porfirio Díaz está como cortejando diferentes petroleros para que se vayan a establecer en México. Oye, nada más así súper en breve. ¿Cómo alguien se dio cuenta que el petróleo existe y que sirve para mover cosas? Bueno, pues lo ves y le prendes fuego, y siendo una persona combustión. que tiene algún conocimiento de química y de física, pues podrías pensar que es mejor que el carbón. Siento que entre líneas implicaste que no tengo ningún conocimiento de Yo física. Yo tampoco, no te preocupes. Oye, ¿pero qué? O sea... Cualquier persona que sí sepa un poquito, preparado, aunque sea lo básico de secundaria. No, es que imagínate la gente que dice, yo regreso en la historia y voy a enseñarles a producir ametralladoras a los cavernícolas. Ni siquiera sabes de química, ¿no? ¿Cómo vas a producir algo? Sí, me encanta. No, si yo regresara y ya regresas a ver. Si actualmente con todo el conocimiento que hay no sabes hacer no podrías hacer ni un cerillo. Ramitas, una ramita así, como sobre otras, ¿no? Que le haces así. Me encanta que en los libros de historia, 2 piedras. ¿Cuándo has visto que le pegas a 2 piedras y sale una chispa? Rarísimo. Y además, esa chispa que además caiga en algo que se convierte en fuego. No, señor. A ver, entonces... Bueno, cuando he visto 2 piedras que las frotes y salga una chispa, pues cada vez que uso un encendedor. Eso es cierto, ¿eh? Piedras, se ve que chispa. Tú sí tienes conocimientos de física y química y además tienes chispa. Y encendedores. Ok. ¿Y qué más, don Sergio? Entonces... Conocimiento de encendedores.
Empiezan a prospectar estos pozos. Durante mucho tiempo o varios años hubo momentos en que estas empresas no facturaban nada porque no había pozos, no habían descubierto pozos. Entonces se necesitó un capital muy muy fuerte de estas empresas para poder poner en orden una producción útil, ¿no? Y para 1911 se empiezan a descubrir pozos verdaderamente potentes, fuertes. Y México ya estalla en la revolución, ¿no? en la guerra. Ya. Ahora, mientras tanto, toda la zona de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas no son tocadas por la revolución realmente. Y y tampoco había mucha población, ¿no? Casi, de hecho, cuando los españoles llegan a la costa de México, se encuentran con muy pocos pueblos. Es una zona muy poco poblada la costa. De hecho, México es un país con muy pocos puertos. Entonces, es muy chistoso porque muchas de estas ciudades que están a lo largo de la costa mexicana son fundadas por la industria petrolera, ¿no? Esos son núcleos de pozos petroleros o de refinerías y tal, que se van poblando poco a poco con gente que va a trabajar o que va a hacer servicios a la gente que trabaja. Y se va creando toda una cultura, digamos, de trabajadores del petróleo a lo largo de toda esta zona. Entonces, de 1911 más o menos a 21, México pasa a ser el segundo productor de petróleo del mundo. Por la gran cantidad de petróleo que hay. Y porque otros países que producían mucho petróleo, como era la Rusia imperial, caen en su propia guerra civil y los soviéticos terminan ganando y ahogando toda la producción. Entonces es muy interesante porque de pronto México se convierte en el paraíso de los petroleros, ¿no? Incluyendo petroleros mexicanos y empresas petroleras propiamente mexicanas. Ajá. Pero resulta que en 1917, que pasa la Constitución, también pasa que el subsuelo pasa a ser de la nación y no de los propietarios originales. Ajá. Entonces eso lo que hace es que varios de estos empresarios digan: no es un buen lugar para invertir México. Entonces uno de ellos, por ejemplo, Pearson, decide en 19 vender su compañía, el Águila. ¿Ese es el que perdía trenes? El que perdía trenes. Es que dijo, no, pues tengo que vender mi compañía porque puedo perder las escrituras o algo así, y luego ahora puedo perder la contraseña del banco. Esta empresa era muy interesante porque además tenía astilleros en Veracruz y en Tampico, o sea, producía barcos, compraba barcos, o sea, se volvió una empresa muy grande que le dio mucha vida a Tampico, ¿no? Como su gran capital. Lo que platicábamos en el episodio pasado, que Tampico ya era también un lugar que se llenó de gringos y la gentrificación. Por la salsa Tampico, ¿no? Yo creo que es lo que más atrae así dicen, ¿no? Un sushi con salsa Tampico, tenemos que ir a... Salsa Tampico, que es como muy de restaurante de mariscos. Muy de restaurante de mariscos. De sushi, ¿no? O sea, ¿sí? Pues, ¿no? ¿A qué restaurante de sushi vas, doctor? Porque en el que tengo aquí en la esquina te madrean si sacas una Tampico. Bueno, es que este sí es muy... Ok, este sí. De hecho, qué bueno es. Eso es lo bueno. Sí, es tan caro como bueno por eso. Sí. Entonces... Pero bueno, en un lugar de sushi normal es muy común que haya... en un lugar para gente... tortillas. Para gente común, ¿no? Más del pueblo. Sushi Ngon. Un día vi uno que era Sushi Ngon. ¿Y entonces? También hay Sushi Ga. Sí, Sushi Ngada. Ajá. Entonces, bueno, eso suena más japonés, perdóname. Sushi Ngada. Ngada. Me encanta ir a Lengada. Está buenísimo el Lengada. Este hombre vende su parte a Shell, ¿no? Que era la gran petrolera holandesa. Holandesa. ¿No? Y con el tiempo, los países, principalmente Holanda y Gran Bretaña, que habían pasado por la guerra, Holanda no tanto, pero Gran Bretaña principalmente, empiezan a poner ciertas políticas, digamos, que son las mismas que en México se empiezan a aplicar, de que estas empresas deben ser protegidas nacionalmente, igual que en Estados Unidos. Entonces, en algún momento,
México va pasando leyes a favor de crear sindicatos de los petroleros. Entonces se empieza a crear como sindicatos en cada una de las diferentes petroleras y en pozos y tal. Y el gobierno de México, que va avanzando como en esta dirección sindicalista, empieza a poner como apoyar a los sindicatos a que le vayan sacando más dinero a las empresas. Uh-huh. Entonces, poco a poco se vuelve cada vez menos atractivo para las empresas, tanto mexicanas como extranjeras, invertir en México. Y eso termina teniendo cierto impacto en la producción mexicana, que empieza a declinar después del año 21, de 1921. Ok. Entonces, bueno, pues para antes del gobierno de Cárdenas, creo que en el de Abelardo Rodríguez, se empiezan a pasar ciertas leyes, como la que crea la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ajá. Y la Junta de Conciliación y Arbitraje, al director de la Junta lo nombra el presidente, y la Junta está conformada por delegados sindicales. Ajá. Entonces, quien va a determinar, por ejemplo, hay una huelga en alguna empresa, petrolera o no petrolera, quien va a determinar quién gana, si el patrón o el sindicato, van a ser los sindicalistas. Oh. Entonces se vuelve un infierno para las empresas en México. Y por ejemplo, en 1900, ahí tenía el dato, 1931, 32, hubo 426 huelgas, de las cuales todas fueron llevadas a esta nueva Junta de Conciliación y Arbitraje, de las cuales solo 8... Imagínate lo que duró la Junta. Sí. O sea, pues, llevaron 430 y tantas huelgas a la Junta. De las cuales solo 8 fueron a favor de los patronos de la resolución. Uh-huh. Entonces termina siendo así. Ya, el paraíso de los sindicatos. El paraíso de los sindicatos. Y cuando llega Cárdenas al poder, lo que hace es centralizar todos los sindicatos petroleros, o ayudar a que eso suceda, y se crea el sindicato de trabajadores del petroleros de la Es como un República sindicato de sindicatos. La central sindical de todo eso. Y se crea este sindicato, y empieza a intentar presionar a las compañías, a todas las compañías, para nivelar salarios, para todas estas cosas. ¿Pero eso fue antes o después de que resucitó? Ah, no, ese es otro Lázaro, ¿verdad? Una disculpa, nada que ver, perdóname. Pero sí es después de que resucitó. Es después de que resucitó Lázaro, claramente. Sí. Y el resultado, pues, de Cárdenas, pues, termina siendo... debería ir por el libro, porque tengo un dato ahí. ¿Le puedes pasar el libro? Espérame, tenemos bueno. a nuestro señor productor. Ay, qué servicio. O sea, ¿cómo es posible? Está buena rima. Cárdenas va... Gracias. Cárdenas va creo que a Tampico, y da 14 puntos, ¿no? No los va a leer, sino estos. Los empresarios que se sientan... esto es en Monterrey. Dice Cárdenas, los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Ellos lo deciden. Uh-huh. Bueno, es como decir... Más les vale que le entren a la lucha social, porque si no, ya saben lo que va a pasar con sus empresas. Y Cárdenas empieza a poner comunistas en todos estos lugares. Ahora, comunistas es abiertamente marxistas, principalmente de la línea de Lombardo Toledano. ¿Por qué? Porque él lo que dice es que... si no sabes quién es Lombardo, estás perdido. Pero y toda la gente que nos está viendo también sabrá quién es Lombardo pues un día Toledano. hacemos un programa de eso. Adelante. Entonces, Cárdenas también dice, la causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos comunistas. Estos forman minorías sin influencia determinada en los destinos del país. Las agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades justas de las masas trabajadoras que no satisfacen, y de la falta de cumplimiento de las leyes del trabajo que da materia de agitación. O sea, básicamente lo que te está diciendo es, así van a ser las cosas, ustedes tienen que adaptarse a cómo están funcionando de ahora en adelante, o pueden entregar sus empresas. Ajá. Y como las empresas dijeron, a ver, no, o sea, párale, ¿no? Cárdenas simplemente procedió a expropiar. Ajá. ¿No? Esa fue el resultado. Ahora, Cárdenas, obviamente,
No sé si prospectaba en sus memorias, realmente no lo dice, pero si prospectaba qué iba a pasar después, ¿no? Y lo que pasa después, obviamente, es que se van todos los técnicos extranjeros, Ajá. ¿no? Que finalmente México estaba conectado como esa red donde si falta algo en una refinería, pues traes al verdadero especialista que vive en Londres o en Azerbaiyán o donde sea. En barco, días. Exacto. Se van todos. Entonces el sindicato tiene que ser el que asuma las responsabilidades para mantener Pemex a flote. Ahora, no tenemos mucha información de cuál fue la situación de Pemex, básicamente porque es mala propaganda decir que Pemex o esta cosa nueva llamada Pemex. Nunca se oficializó esa noticia, digámoslo así. No. O sea, hay un periodo entre la expropiación en 1938 y 1941-42 en que Estados Unidos perdona todas las ofensas, digamos. Ajá. En que no sabemos realmente cuál es la situación de Pemex, en donde Pemex muy probablemente era una empresa completamente quebrada porque el sindicato realmente estaba formado por gente como de un poquito más abajo en la escala de técnicos de las empresas, ¿no? Y porque obviamente pues no era el único productor de petróleo del mundo. O sea, si muchos grandes técnicos mexicanos simplemente dijeron, pues me están ofreciendo un trabajo en Irán, me están ofreciendo un trabajo en Venezuela. Muchos mexicanos se fueron a Venezuela porque Venezuela ofrecía muchas mejores posibilidades de desarrollo para las empresas petroleras. Ajá. Entonces, bueno, viene este periodo en donde finalmente Estados Unidos dice, a ver, si tú cambia el gobierno, ahora es Ávila Camacho, Estados Unidos le plantea al gobierno de Ávila Camacho, es necesario una retribución a las expropiaciones, nosotros estamos dispuestos a perdonar todo, nosotros necesitamos del petróleo mexicano y estamos dispuestos a comprarlo. Okay. En caso de que tú no quieras, tenemos Venezuela. Ajá. En caso de que tú no quieras, tenemos Argentina o cualquier otro país del mundo, pero queremos establecer una buena relación con México. Entonces el resultado es que sí se pagaron con valores menores a las empresas expropiadas, pero hasta los años 50. Okay. Entonces se difirió, digamos, ¿no? la deuda. Ajá. Y el resultado pues termina que Pemex crece, ¿no? Pemex crece, pero gobernado por el sindicato. O sea, el sindicato es quien queda, digamos, al mando de Pemex. Conforme van cambiando los gobiernos, después de Ávila Camacho, Miguel Alemán, y viene el crecimiento económico durísimo de México, el petróleo es la principal fuente de energía del país. Es decir, las industrias, la energía que las industrias usan es por centrales eléctricas que funcionan a partir de petróleo. Oye, o sea que antes había, o sea, el rollo del carbón como combustible, también gran industria. Gran industria. Y ya no. Pues poco, muy poco. Hay países que sí, Polonia, por ejemplo, pero en México es muy poco. Ah, pues está carbón. Entonces eso le permite a Pemex crecer de una manera enorme porque la misma industria lo exige. Uh-huh. Y entonces se empiezan a dar como pequeñas... O sea, es muy veloz la corrupción del sindicato. Uh-huh. Entonces, pues yo quiero que mi hijo empiece a trabajar, que mi sobrino, que todo eso, y empieza a volverse como esta mafia, Uh-huh. Uh-huh. pero apoyada en un crecimiento económico muy duro de la empresa. No solo para Estados Unidos, sino para el consumo interno mexicano de energía. Uh-huh. Y entonces llega 1958. Obviamente dentro de la central sindical había toda una corriente fortísima comunista. Era la época además. Y también pues está la parte sindical normal, es decir, la gente que pues, efectivamente quiere que suban sus salarios. Ajá. La gente que está haciéndolo por lucha de clases, por la revolución, por todo eso. Y había otra parte, digamos, a lo mejor mayoritaria, que respondía al gobierno. Ok. Para todo esto, el gobierno utiliza la DFS, que es la Dirección Federal de Seguridad, para controlar al sindicato de Pemex y que Pemex funcione de forma que el país lo necesita. Ajá.
Para 58 hay una lucha muy fuerte donde empiezan a haber huelgas dentro de ciertas secciones del sindicato, que es en el 58 hubo huelgas de maestros, huelgas de ferrocarrileros, todo el país se puso en huelga, o las grandes industrias donde los sindicatos, las centrales sindicales eran muy fuertes. Ajá. Entonces el resultado termina siendo que hay una lucha donde hay muertos, balaceras, todo eso, y el presidente de ese entonces, Adolfo López Mateos, Ajá. Coloca en 1960, que es la conclusión, al que fue, creo que era alcalde de Ciudad Madero, de no me acuerdo, de Poza Rica, una cosa así, que fue Hernández Galicia. ¿Cómo se llama? ¿Joaquín Hernández Galicia? Sí, que es La Quina, el famoso La Quina. Ah, ok. A ver, espérame. Esto solo significa, o sea, si entiendo bien, significa que el petróleo tiene una importancia tan grande que entonces ha sido un token de un juego de poder enorme en el mundo. Bueno, imagínate que el 18% del ingreso del gobierno viene del petróleo, de una sola empresa, ¿no? Wow. Entonces, para que te imaginas el tamaño. 18%. Y en su momento llegó hasta 70%. Exacto. Y cuando un salto rápido, quantum leap hacia la actualidad, cuando en la gasolinera no, que va a ser tanto, y entonces les das un billete y esto, y 50, y son 100, y ya te transaron y te bajaron 100 varos. Eso, ¿quién se lo queda? Ok, seguimos. La Quina. Eso, Okay. ¿Qué año es? ¿En qué año Esto estamos? es 1960. No, hombre, está buenísima esta historia. Joaquín Hernández Hernández Galicia. Entonces La Quina mantiene, digamos, tranquilitos a los trabajadores del sindicato, funciona correctamente, y esto es 60, sí, y para 74 creo, se descubren ciertos yacimientos muy importantes que catapultan a México a un punto muy muy importante de la producción. Uh-huh. Para este momento los países productores de petróleo del mundo se crean una especie como de... le llaman cártel, como una especie de cártel. Sí, el cártel, claro, como que unidos por un mismo... como protegiéndose entre ellos, ese tipo de cosas. Y diciendo, eso lo sé vamos porque a subirlo y bajar. Ajá. luego me vas a alburear, pero si no es que sería incapaz. Una de mis series favoritas, si no es que mi serie favorita es Dallas. Sí, te encanta, ¿no? Siempre lo mencionas, que es lo que más le gusta, ¿no? Me encanta Dallas. Por cierto, no se pierdan mi OnlyFans. OnlyFans.com/GonCuriel. Ahorita que estamos grabando esto es 14 de febrero y es mi segundo aniversario y la deli. 100% real, no fake, la pura deliciosura. Y entonces en Dallas ves todo eso. Es impresionante. Y el asunto de entonces el cartel y no sé qué, pero entonces J.R. Ewing como que ya se quiere salir y quiere transarlos, de hacer un deal por otro lado que le conviene, pero va en contra de los intereses del cartel. Entonces, entonces la Quina dice, pues de aquí soy. No. En este caso es los países productores de petróleo fuertes, Irán, Irak, creo que Argelia, o sea, todos estos países principalmente del Medio Oriente se unen para determinar cuál va a ser el precio del petróleo correcto. Uh-huh. Correcto. Ya entiendo. No, porque todos ellos nacionalizaron su industria petrolera. Ah, ok. O sea, fue un fenómeno mundial. Fue un fenómeno mundial, excepto en ciertos países como Arabia Saudita, donde simplemente el rey es el propietario, ¿no? Ah. Pero desde siempre. Entonces, lo que sucede es que México dice, no, nosotros jugamos con nuestras propias reglas. Ah. Entonces hay un conflicto principalmente entre Arabia Saudita y México, en donde Pemex juega un papel obviamente muy, muy importante. Un poco antes... se modifica la Constitución para que Pemex funcionara como colateral de deuda. Esto es que México toma deuda en el extranjero y entonces... pues, dice, bueno, pero tengo Pemex que vale mucho. Exactamente, y entonces cualquier cosa, agarra la de Pemex. O sea, pero agarrar La ¿qué? caja de Como caja chica. Dinero. Ajá. O sea, comprometemos la producción de petróleo de Pemex para salvar el presupuesto del país. ¿Por qué? Porque Pemex funciona
con un impuesto. Pemex es un organismo descentralizado, funciona solo, y hay un porcentaje que se le toma para el país. Ya. ¿no? Para Hacienda, ¿no? Ok, ajá, sí. Entonces se modifica y hace eso. Entonces viene la crisis de 76, al final del gobierno de Echeverría, y Pemex absorbe todo. Ajá. Y entonces viene una crisis durísima, en donde Echeverría obliga a los empresarios de México a endeudarse con el Estado. Uh-huh. Horrible. Y entonces llega López Portillo y dice, no, vamos a sanear todo, vamos a ser frugales, vamos a hacer ¿cómo dice el gobierno actual? Austeridad. Austeros. Republicana, Frugales. franciscana. Frugales. Así dijo, vamos a ser frugales. Y todo el mundo. Y todos así como hay que de, ser frugales. híjole, pues no quiero decirte que sí porque no vaya a ser que Pues lo mañana que diga el te haces presidente, cosas. hay que ser Traigan las piñas y los mangos. Sí. Que por cierto, ¿saben por qué le decían la quina? ¿Por qué? La quina. Por Joaquín. Ajá, de hecho sí. Si era Joaquín, entonces su mamá le decía Quino. Ajá. Como Joaquín, ¿no? Como el Quino. de Mafalda, que es Quino, y es Joaquín. Ah, bueno, pues era un Quino. Pero pues quién sabe, a lo mejor un día con sus compañeritos así. No, la quina. Dice el cuate de niño, hay que ser frugales. Exacto. La quina. Que vámonos de pinta. Ay, no, es que nos puede regañar el profesor. La quina. La quina. Qué mal que se hagan chistes. Qué mal que implican discriminación, sexista. Pensé que implican a la quina. Qué mal hacer chistes de la quina. Y además, bueno, había una bebida, ¿no? La aguaquina. Aguaquina. Que, bueno, sigue habiendo, pero en ese tiempo se llamaba quina, no sé qué, la bebida. ¿Sí? Sí. Oye, entonces, pero entonces es así como que ya súper picudo fregón acá de que ahora que voy a obtener este puesto, jamás permitiré que me vuelvan a ir de que, mira la quina. Y todos así. No, en el periódico. La quina dijo. Cada vez más grande. Yo quería llamarme Pemex. Entonces, bueno, hay un juego muy fuerte. Para 78, México se vuelve el primer productor de petróleo del mundo porque encuentran Cantarell y encuentran como muchos yacimientos fortísimos. Entonces, López Portillo, que era el presidente de entonces, empieza a endeudar al país. Que por cierto, Cantarell se llama así por un tipo que era Rudercindo Cantarell, así se llamaba el que lo descubrió. ¿En serio? Rudercindo, ajá. Está bueno ese nombre, ¿no? Rudy. Bueno, Rudy está mejor que Rudercindo. Y entonces él era un pescador o qué era, algo así. Y fue a como avisar así. Oigan, vi como una mancha de petróleo en el mar y resulta que era el mayor yacimiento que se ha encontrado en México. No sé si hasta la fecha sigue siendo el mayor del mundo, pero en ese momento sí lo era. Y entonces le pusieron Cantarell. Por él, por honor a él. Por Rudercindo. Sí. Ok. No le dieron dinero, pero le pusieron. Nadie le dio un pero pero vas a ser famoso, va a salir en las noticias, el presidente lo va a mencionar. En ese entonces, los directivos de Pemex, los técnicos de Pemex eran celebrados en todo el mundo como multimillonarios. Ajá. Entonces uno llegaba a Le Cirque en París. Ajá. Sí, nombre por favor, Pemex. ¿Llega a dónde? Le Cirque. Le Cirque. Sí, yo dije como que Le Cirque. El Cirque. Le Cirque. Le Cirque. Y entonces este es de Pemex. Este es Pemex, la la. Pemex, sí. Todos sabemos que Pemex es algo muy importante. Como el Shah de Persia, sí. Exacto. Y bueno, porque hablas como Toto. ¿Te acuerdas de Toto? No diga sí, di oui. Del inspector. El inspector. Oui, señor inspector. Sí. Todos sabemos. Así siempre le está dando alguna lección así de algo y le sale mal en el momento. Es muy bueno el inspector. Todos sabemos cómo cruzar la calle, Dudo. Hay que mirar hacia los dos lados y de los dos lados la atropellan. Vean La sombra del caudillo y también El inspector en YouTube. Eso también es historia. También es historia.
que además es un París. Fíjate histórico. que me dio hace como un año por compartir diario así. Un episodio del inspector y ya después se me olvidó. Pues ya creo que me los acabé. Hasta que te demandaron. Ay, sí. Hasta que no puede compartir me quitan mis videos donde yo estoy tocando piano. Ajá. Los subo y Sony dijo o Warner que no, que hay problemas con los derechos. Yo tocando el piano. Pero es que tienes que cambiarle, o sea, le tocas tan perfecto. Sí, tengo que empezar a tocarla mal para que Dicen, no. esto es el mismísimo Chopin. Está tocando. Y yo soy dueño de los de Chopin. Digo, es un honor, ¿no? Me confunden con Claudio Arrau y así, pero pues. Es que tienes que equivocarte en alguna nota para que ya no lo detecten. Exacto. Como en Don Gato. Exacto, entonces no explotaba el piano. ¿Te acuerdas? Y entonces ya llegaba el perrito, quitaba a Benito y él era el que había puesto la bomba. Sí, exacto. Seguimos, querido Serge. Bueno, resulta que los precios del petróleo se caen, ¿no? O sea, como es volátil el precio del petróleo, eso no lo calcularon y termina siendo una catástrofe. Crisis de 82. Pemex, digamos que va navegando ahí en el vacío. En 89, con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, la Quina era un mafioso, ¿no? Finalmente, líder sindical, director de Pemex. Lo truena, ¿no? O sea, era el bastión de la fuerza motriz del país. O sea, era el director eterno el que había sido colocado por un presidente y había sobrevivido a todos los presidentes hasta Carlos Salinas de Gortari. O sea, fue un onda. Pero bueno, son líderes que llegan a acumular onda Fidel Velázquez. Un poder tal que de verdad pone ya en riesgo al mismo presidente y a todos. Sí. Oye, nada más rapidísimo. Sí. Perdón, la verdad, pues sin querer se cayó tu apartador y estoy viendo lo que es. Es una notita de una tienda de conveniencia. Ya que no adivinas qué compró. Chan. ¿Qué es lo que más dice consume? Don Eric, condones. Condones, no. ¿Qué es lo que más consume? Botellas y botellas de agua. Compró agua. Sí, así es, barriles. Es el cliché de Héctor. Digo, de Héctor. Es el cliché de Sergio. Y mira. Sí. Toma mucha agua nuestro amigo. Y quiero decirles que es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Lo hace porque quiere mantener la oxidación correcta para poder dar sus clases de hebreo. Ok, él da clases de hebreo. Búsquenlo, Sergio Mendiola Aro. También hace instalaciones eléctricas. No es broma, pero nivel Tesla de... él puso... El pata hace una instalación eléctrica con una... ¿Cómo se llama esa cosa de Tesla? Y entonces no necesitas ni cables. Ajá. O sea, te pone la esa y de ahí capta la... De ahí lo agarra. Y te ilumina Porque todo. tengo conocimientos de física. Claro. Él llega a su casa y se me sube a una bicicleta que genera... para ver Pero te cobra renta por estar haciendo eso. Él, desde su casa está en la bicicleta con un cable, te está iluminando. Como el episodio de Black Mirror. Y tiene un laboratorio como del Santo y Blue Demon, que tiene una cosa así. Ándale, que nada más y siempre tienen unos así knobs, ¿cómo se dice el knob? Una perilla, Eso. Perilla. Sí es, no es perilla, es como ¿no? un... No, sí es perilla. Sí, bueno, cosito. Un knob, cosito. perdón, ahora sí me vi snob diciendo knob. knob. Sí, perilla. Bueno, el caso es que... Por favor, no vayas a una ferretería a pedir una cosita. No, prefiero decir un cosito que no. ¿Y qué hace el ese? Nada más. No más, es un dimmer. En las pantallas aparecía así. El malvado, quién sabe qué, hacía el doctor. Sí. Destruiré a todo. Es como, Sónico, a la fábrica. ¿Te acuerdas que aparecía el jefe? Sónico, a la fábrica. Pero señor Júpiter. ¡Ultra! No le decía así. Robotina. Señor Sónico. Y el mejor nombre de todos, Cometín. Híjole. Sí. Sónico, a la fábrica. Pero más así. Pero bueno, también los invito a mi Patreon. Por ejemplo, hoy, que ya para cuando salga esto ya habrá pasado. No es cierto. Mañana tenemos a un experto en historia de Yucatán. Y vamos a hacer la segunda parte. Es el Güero Cocom. No sé si lo ubican. Es alguien que se llama el Güero Cocom. Es experto en la historia de Yucatán. Oye, te iba a decir, deberíamos hacer, perdón que te interrumpa tu anuncio, deberíamos hacer un episodio de los mayas. Creo que lo puse en el grupo. Invitar al Güero Cocom.
estaría bien padre tener a Coquis de invitado, ¿no? Y entonces decías de tu Patreon, mames el entusiasmo. No, sí me quedé pensando. No, sí. No, pues entonces se pone bueno. El otro día toqué piano en vivo, explicándoles una sonata de Beethoven. Entonces iba parando y miren este tema. Eso está bien padre. Entonces esa quedó muy padre. Toda la sonata completa, los 3 movimientos. Entonces analizando parte por parte. ¿Y eso se queda arriba? Se queda. ¿Para siempre? No. ¿O tal vez lo baje? Aprovechen, porque luego se pone... No. Es que en teoría debe durar un mes. No puedo no criticarlo. Le preocupa mucho a la gente. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que lleva todo desde el principio pueda ver lo mismo que el que se inscribe ahorita? Es muy tiene lógica. Entonces, pues métanse porque esas cosas valen oro. Imagínense. En teoría es un mes, en la realidad los acabo dejando como 3 meses, pero sí seguro. Patreon.com/Ricardo Stern. ¿Ok? Y estoy estrenando portada de 2 libros que quiero además hacer una presentación muy pronto aquí en la ciudad, de Hablan Despiertos, novela. ¿Los libros hablan despiertos? Pues sí, de hecho, a eso se refiere, lo dirás de broma, pero esa frase viene de Francisco de Quevedo y Villegas, que se refiere a los libros. Hablan o a los autores hablando a través de los libros. Y el otro es Calles Empedradas, esa es poesía y tiene portadas nuevas. Muchas gracias a Gabriel Mendoza, que me hizo, tú lo conoces, ¿no? Me hizo favor, es diseñador y me hizo el favor de hacerme mis portadas nuevas y quedaron bien padres. Porque pues las que yo había hecho sí estaban menos padres. Chafonzonas. Pues chequen los libros, la bibliografía del Dr. Stern está estrenando portadas. Pero lo que importa es el contenido y está bien bueno. Y ahí en Amazon pueden encontrarlo. Él se llama Ricardo Stern. Y los amigos y familiares cercanos le decimos Ricky. Entonces ahí busquen. Doki. Ay, qué lindo el Doki. Kino. Entonces, Doki. bueno, este episodio es historia de Pemex. Historia de Pemex. Y el próximo hacemos escándalos actuales. ¿Qué va a pasar? La situación política ruda, todo, ¿no? Muy bien, querido Sergio. A ver. Ay, cálmate, profesor. A ver. Señores, basta ya de hablar de caricaturas y el recreo ya fue. Sentados todos a clase. Muchachos, a temario. Cuando fue apresado. ¿Quién? Hernández Galicia, la quina. Ajá. Entonces este hombre dice, él mismo, tras su liberación más bien, que su patrimonio está valuado en 2,000 millones de pesos. Ok. Que eso incluye fábricas, ganado, comercios, ranchos, propiedades. Él sí tenía ganado, no como nosotros. No he ganado, qué bárbaro. Ajá. Puro perdido. O sea, sí tenía las pacas. Pues Salinas se atrevió a enfrentarlo y lo mandó a la cárcel. Por obvias razones. O sea, estamos hablando de un señor. Eso fue una noticia que la gente se quedó asira. Sí, asira. A la fecha sigue sonando mucho, lo mencionan mucho cuando Peña Nieto apresó al Bester Gordillo, cuando pues es algo AMLO, ¿a quién metió en la cárcel? Nadie. Al avión porque no sale. Por lo menos a ningún delincuente. Delincuentes no. Ok, pero mencionaban mucho con lo del Bester. Mencionaban mucho que yo decía un chiste de que Peña Nieto apresó al Bester como venganza contra los maestros. Pues es que no los maestros, pero sí no, decía yo de chiste que como venganza de que sí, reprobándome toda mi vida. A la Rambo, la maestra. Entonces sí fue una cosa, una maniobra fuerte, de locura. Pues es que son momentos en los que son decisivos, entre los que se están midiendo ahí el poder, ¿no? El tamaño del poder. Y entonces, pues, hay un momento que el presidente tiene que demostrar que es el presidente. Y entonces, para que no parezca un López Obrador así todo, así dando su conferencia así. No vamos a permitir. Con el pantalón así arrastrando. Que critiques. Y los zapatos sucitos. Sí. Oiga, siempre sale de Palacio Nacional, se lo voleo. Casi siento. Lo que digan y de edits. Casi siento que es al revés. Ha de tener un bolero como al revés, como un bolero bizarro, o sea, que sale y están muy limpios mis zapatos. Dale, me lo puedes hacer. Para que parezca que soy del pueblo. Le sacan una lija.
Sí, porque ¿cómo se puede ensuciar tanto? Y tierrita de maceta, ¿no? Ah, sí. Sí. No, sigan limpios. El pueblo no me va a creer No me va a creer que que no voy robo. a los ranchos. Sí. Sí. Pone, güeyes. Tome tierra de la maceta que está el florero. Ahí está el la florero. señora. Pone chalanes a ponerse sus zapatos y dar vueltas. ¿Te acuerdas el que me Entonces, regañó porque cuando tú empiezas a imitarlo yo también? Y Sí, que no lo haces te muy bien. Deja que lo haga De él, hecho- que sí lo hace bien y tú... De hecho, nos estamos intercambiando muchas cosas, Doc. Por ejemplo, las fachas. Eso sentí que me estoy viendo a mí en un espejo hace 4 meses, Doc. Pues es que te veías. Te queda bien. veías bien. ¿Sabes qué pareces? Te lo digo en buena onda. Voy a hacer un show con cuando Javier te dice Ibarreche. Sí, Javier, buena onda. voy a llevar a Javier Ibarreche a un show en Interlomas. Eso está increíble. Es el miércoles. Aprovecho para meter el gol. Ahorita seguimos con Pemex. No sé si va a salir a tiempo esto. Es el miércoles 22. Bueno, vamos a hacer shows en Interlomas en un lugar que se llama Journey. Lo fui a ver. Y entonces es un lugar donde tocan muchas bandas así como de covers ochenteros. Pero pues son gente que en ese momento las cantaba y en fin. Ya veo como por dónde. Vi un video de un grupo que se llama, mi hermana, se llama Overdrive. Overdrive, you know she's a little bit dangerous. Y todos se ven como el Doc. Gon, una pregunta importante. Puro galán. Muy importante. Y me gustan las cosas claras. ¿Le estás diciendo al Doc que es un chavorruco? No quise ser yo quien usara ese término, querido Sergio. Querido Sergio. Bueno, pero no lo era. a ver, Es no que mi punto es necesitan que usar no ese lo término. era. Yo siempre he dicho que soy un chavo ruco. Sí, es que no se me hace. Y Tú, está bien. y no, qué bueno tú siempre ser has sido un chavo- señor formal. No, de hecho estás, me gusta más chavo ruco que señor. Salvo cuando estás en tu casa que te pones shorts y La Crocs. hawaiana, ¿no? Crocs. Fuera de eso, señor. Pero hoy, mira, pero lo digo con alegría. Ya hoy me rebelé. Y ya. Oye, Es que entonces- me obliga a usar corbata, pero pues hoy dije... No, al revés, ya los obligo a no usar corbata. Solo yo puedo usarla. Exacto. Y entonces, querido Sergio, pasó esto y Y- ¿qué berrinche hizo la quina o qué? ¿Cómo No, le hizo? pues lo metieron No hay nada al- que hacer. Listo. Y pusieron a Romero Deschamps. Y sabes que va a estar bien interesante cómo te dan la espalda todos, ¿a poco no? Porque el señor presidente lo dijo. Ajá, el día anterior, besándole el anillo Ay, besándole el anillo. Así de mucho lo respetaban, que le besaban el anillo diariamente a la quina. Chale, qué asco. Qué asco, dice. No, man. Y al día siguiente, con permiso. Y al día siguiente con permiso. Pero, por ejemplo, la maestra del Bester, cuando salió de la cárcel, imagínate cuántos ha de haber visto que... órale, güey, me diste la espalda. Sí, de que me besabas el anillo y ya no. Entonces debe ser una cosa muy interesante. Eso sí está de novela chida. Policíaca. Pero quién Sí, sabe, sí, porque los sí, personajes son tan raspa ahora. Y Salinas es el que aparecía en la pantalla. Así que decíamos, y ahora, compatriota, hay que proceder a la operación secreta. Así le decía. Detengamos a la quina. Detengamos a la quina. Sírvanme No, una al agua quina, la compañe- palabra clave. Al compañero, exacto, sí. al compañero ¿Qué va a tomar, señor Hernández presidente? Galicia. Sí, un gin tonic con mucha quina. Agua quina. Y entonces, Pues quedó Romero Deschamps hasta hace poco. El o sea, el puesto, ¿cómo se llama? director Director de Pemex. de Pemex. No, ¿No? Director, director general. del sindicato. No, pero de la quina petroleros. también era. ¿Director de Pemex? Estoy casi No. seguro, sí. O sea, el director de Pemex ahorita, ¿quién es, ¿No? por ejemplo? ¿Es el sindicato? Ahorita es se llama Orozco. Ahorita te digo. Pero. Hay un apellido que es Po, ¿no? Hay un apellido Po. Sí, ¿Te imaginas? no. Orozco Po. Estaría chistoso, ¿no? Alguien se llama Orozco Po. Sí, no, la Quina nunca La fue. Quina nunca nunca fue fue, director ¿verdad? de Pemex. Ok. Secretario Bueno, general. De hecho, secretario no era general del director, era sindicato. secretario general del Sí, Sindicato tienes razón. de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sucesor Salvador Barragán Camacho. El diablo y luego él. ¿Y qué? ¿Cómo vamos se ve? a ver en qué momento llega Romero. O sea, también es el mismo puesto, pero es después. A ver. La quina. No, ya lo vi, claro. Sí, qué cuate, ¿eh? Míralo ahí en la cárcel. Qué humillación ha de haber sido para él después de tantos años
Tantos años de poder. Se parece mucho al... Incalculable. Cuando ya está viejo ahí despotricando. Ajá. Se parece mucho a... Cuando ya es de la tercera edad, cuando ya es un adulto en plenitud. Ya un adulto mayor. Como que cuando ya está Ya es un ruco. Mira, ruco. en esta está con Salinas. Y aplaudiendo. Salinas está volteando para otro lado, se ve que está pensando, Si supiera. Poco sospecha. Poco sospecha el compatriota lo que ha de ser de él en breve. Pronto estará tras las rejas. Sí. Sí, Romero de Champs es lo mismo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, pero entra en el 93. 93. Hasta claro. 2019, Hasta imagínate. el 19, sí. Pues finalmente es el que pone en orden a los trabajadores y hace que las cosas funcionen. Ok. Entonces, durante este tiempo, en realidad, lo normal, según la agenda neoliberal, hubiera sido vender a Pemex por partes. Ok. Lo cual hubiera sido interesante, pero no sucedió, ¿no? Y más bien se abandonó a Pemex en cuanto a inversión hasta Peña Nieto. Ajá. Entonces, si bien hubo un momento muy bueno en los precios del petróleo en tiempos de Fox usa todo lo que sacó de Pemex para pagar deuda externa, cosa rarísima en cualquier gobierno. Pemex no avanzó, digamos, como una empresa. No, pero también para educación, ¿no? Todos los famosos excedentes petroleros de la época de Fox, para educación directamente. O sea, se hizo como una cuenta aparte. Los excedentes petroleros le llamaban a todo lo extra que estaba facturando Pemex debido a esa alza en particular del precio del petróleo. Se guardó aparte y se invirtió en educación. Que fue la misma alza que hizo, por ejemplo, que Venezuela se convirtiera en una potencia en tiempos de Chávez. Ajá. Y ya, se acabó eso. Pues ya. Entonces, Pemex estuvo bastante abandonada. De hecho, un exdirector, Layuz, decía en 2009 que Pemex estaba a punto de extinguirse, o sea, de que no tenía sentido y no iba a cumplir ninguna de las directrices, metas que se habían puesto en tiempos de Calderón, ¿no? Y el director actual, nada más para contestar eso, había dicho Orozco, pero me sonaba, era Oropesa. Octavio Romero Oropesa. ¡Probado! ¡Peligro! Qué bueno es eso. Cuando ves un esqueleto así, dice ¡peligro! Pero bueno. Y bueno, luego llega la reforma energética del Pacto por México y eso continúa, o por lo menos hace que se prepare a Pemex para asumir ciertas posiciones que no estaba cumpliendo hasta ese momento. Okay. Y es bien interesante porque lo que está haciendo Andrés Manuel es en realidad la continuidad. Bueno, de eso ir al siguiente. Lo vamos a ver a detalle en el siguiente episodio. Pero bueno, la continuidad, digamos, del spoiler alert de Peña Nieto, pues. Ok. Entonces, así a grandes rasgos, Doc, ¿qué vamos a ver el próximo episodio? Que era en realidad el que íbamos a hacer, según del Doc. Pero Sergio trajo una investigación que yo dije, eso se tiene que escuchar y estuvo bien cañona. Me apasiona mucho, de verdad. Y entonces el que entra, Doc, ¿qué contexto actual? Yo voy a meterme a hacer una maestría en la historia de Pemex. Esa chamarra, esa playera, lo traen rebelde sin causa, ¿eh? Ya, es Luke Polo Polo, sí es cierto. Ah, sí. Bueno, no, también es que también tuvo sus etapas. O sea, Polo Polo, primero trajecito, luego chamarrita así y luego muerto. No, que en paz descanse. Que en paz descanse, el Dios lo tenga en su Luego santa se le gloria. olvidó cómo ponerse la chamarra. Luego se le olvidaba. Ay, pobrecito, pero qué bueno que ya descansa. ¿Qué vamos a ver? Pues es que hay mucho rollo con Pemex, ¿no? Siempre es polémico, o sea, obviamente la izquierda, o como se le pueda llamar a eso, siempre está, ¿no? Que quieren privatizar Pemex, que quieren venderlo, y Pemex, o sea, lo conciben a Pemex como el tesoro nacional, así, lo que sostiene al país. Como el bastión. Sí, exacto. Sin Pemex, México se va a la ruina. Ellos no se pueden imaginar que hay empresas privadas que pueden sostener la producción de un país. Ellos, si no es pública, creen que se va a ir a la ruina. Por otro lado, mucho debate si Pemex es eficiente o no, si le quita a México más de lo que le aporta. Entonces vale la pena analizar todos esos
pormenores y pues llegar a una postura sobre Pemex que también ayuda a definir por quién votar y demás, porque es un tema que siempre está en las campañas. Eso es un tema de entender realmente lo que implica y realmente qué implicaciones tiene y hasta dónde tomarlo en consideración para decidir si seguimos hundiendo a México o tal vez un poco mejor, ¿no? Un poco menos mal. O sea, exacto. Porque podemos como gente. Al votar, pues hay un peso. O sea, si votas por López Obrador, pues estás votando por cierto proyecto en general para México, pero específicamente para Pemex. Y si votas por un neoliberal, tampoco va a ser el mismo proyecto para Pemex. Entonces, va a ser igual, no importa Pemex, que votes, pero... va a resultar exactamente bueno, lo mismo. Eso también es verdad. Sí, o sea, no spoilers. Vamos a verlo el episodio que entra. Y no olviden que estamos todas las semanas aquí a las 5 de la tarde del domingo. Y síganos por favor en redes sociales. Está el @doctor.stern. No, adelanto que es verdad, pero hasta cierto punto, porque ahorita yo voy a mostrar que sí hay una diferencia. En al menos un asunto importante que sí tiene que ver con Pemex. @doctor, así con la palabra completa, .stern en Instagram. @Sergio Mendiola Aro, con H Aro. También en Facebook están así. Bueno, el doctor es Ricardo Stern. Sergio sí es Sergio Mendiola Aro. Yo soy Gon Curiel. Y en el canal de YouTube es donde se publica, en mi canal que se llama Gon Curiel, es donde se publica El Desprecio. Por favor, suscríbanse. Y si le pican a unirse, pueden ver contenido exclusivo que es La Deli. No solo muy divertido, la verdad, sin falsa modestia, sino además también estamos haciendo cosas interesantes ahí. Y les voy a leer unos pequeños poemas. Unos pequeños poemas sobre poemas Pemex. De Paco Stanley. Poemas sobre Pemex. Voy a leer. Lúcido petróleo, oscuro que en el los debe haber, ¿eh? pensamiento. Estoy seguro que hay algún poema por ahí al petróleo mexicano. Haciendo una editorial de Poza Rica Tipo, o algo así. Pues hasta de algún poeta, más o menos, algo habrá. Uh-huh. Gracias a... Y si nos falta alguien, reclámenos por medio de donarnos más. O sea, si no mencionamos a alguien, enójense y donen más para que... Exacto, para que ya no... Ana Elisa Almeda Estrada. Gracias. Nos donó mucho dinero. Muchas gracias. El S Podcast, nuestros amigos. Gracias. Venus Cuellar. Pero es Venus Cuellar. Con K. Cuellar. Muchas gracias. David Rodríguez. Otra vez el S Podcast. Oye, qué buena onda, ¿eh? Está donando muchos nuestros amigos. Luego María Rivera. Y muchos más. Bueno, en realidad solo ellos. Pero por favor, únanse. Pero dieron mucho. Mucho. Y muchas gracias, sobre todo a la familia Cuellar. Les mandamos fuerte abrazo. Cuellar. Son como de esos países que todo es con K. Bueno, no sé cuál, nos me ocurrió. Congo, no. En el Congo, no. Entonces, bueno, eso. Y de verdad, de todo corazón, gracias también a la banda de Desprecier VIP que se están metiendo al exclusivo. Don Eric siempre está checando y mandándonos mensajes de agradezcanles y todo, así que les agradecemos mucho. Gracias. Leería todos sus nombres, pero son demasiados. Solo quiero decirles que uno de ellos es alguien que se apellida Cuellar. Eso sí, Cuellar está ahí. Así que gracias. Y como siempre, pues recomiéndenos si les gusta el contenido, recomienden. Y sigan a Don Eric también en Instagram, @soydoneric, y creo que no se me olvida de nada. Pues nada, el showcase, anunciarles el showcase, que es mi show de los martes. Bueno, cuando digo mi show, quiero decir que yo siempre estoy ahí, estoy involucrado, soy de los organizadores, pero es el show de todos los comediantes. Es increíble lo que se ha logrado, estoy bien orgulloso. Todos los martes tenemos lleno total y toda la comunidad de comediantes fregones quieren estar ahí, y la verdad es que los quiero mucho y ustedes también los van a querer. Es elenco top secret, nunca sabes quién va a estar, pero siempre está gente maravillosa. Y eso, los boletos están en Boletia, se llama El Showcase. Y ya, gracias. Ay, bueno, en fin, terminamos con anuncio. Pues y otro teaser es dentro de 2 semanas vamos a hacer, o no sé si lo publiquemos en desorden, pero también próximamente el episodio de Los Gringos aniquilando a los nativos americanos. ¿Es cierto que fue una especie de genocidio? ¿O cómo estuvo? Más o menos de eso va a ir, ¿no? ¿Sí? Luego digo cosas y ustedes me ven con cara como de... No sabe de lo que vamos a hablar. Entonces, no sabe de química, de física, ni de lo que vamos a hablar. Exacto. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. El desprecio de la historia.